Bueno, arrancamos entonces. Bueno, Arratsalde-on, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alfonsina Leranos, como ya lo habrán leído. Soy historiadora del arte por la Universidad de Buenos Aires e investigadora predoctoral en el Centro de Investigación de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina y además miembro del Grupo de Investigación Consolidado País Vasco, Europa y América de la Universidad del País Vasco que organiza este curso. El general de mi investigación consiste en analizar cómo las artes visuales, más específicamente pintura, dibujo, grabado, escultura y decoración arquitectónica, aunque es lo que menos hay, cómo estas artes visuales contribuyeron a la conformación y al reconocimiento de la identidad vasca en la región del Río de la Plata, entre las costas de Argentina y Uruguay, desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Y ahora les voy a compartir, vamos a ver cómo funciona. Ahora me dicen si... a ver qué está pasando. Ventana. Ay, no, ahí está. A ver si me dicen si pueden ver bien la presentación, cómo la ven. Porque si no, recurro a pantalla completa. Yo creo que se ve. Creo que se ve. ¿Se ve? ¿Puedo ampliarla? No sé cómo la ven. No, así está bien. Así en principio, en grande está bien. Perfecto. Yo para poder seguir viendo el chat cualquier cosa, si no, lo pongo en pantalla completa, si se ve muy chiquito, y me cuentan qué dicen en el chat. Bueno, hoy voy a focalizar en el caso más estudiado hasta la fecha, que es el de Argentina, entre 1877 y 1954, que es un periodo en el que se consolida cierto discurso sobre el arte vasco en la diáspora, y ya vamos a ver por qué. Bueno, considerando lo que ya presentó Óscar en la primera sesión del curso, voy a hacer una brevísima introducción a la inmigración vasca en Argentina, y para continuar elegí algunos casos paradigmáticos de diferentes periodos vinculados al arte, y les voy a contar un relato, en cierta forma. Me interesa que al final tengamos un espacio de intercambio y preguntas porque es un tema que tiene un elemento de muchísima actualidad y no quiero dejarlo de lado. Vamos a dejar ese espacio de debate para el final, pero si surgen consultas puntuales sobre algo que no se entiende, no duden en hacerlas en el momento, así no me extiendo hablando sobre algo que no está claro. Y también díganme si hablo muy rápido, muy bajo o muy argentino. Así que bueno, como ya presentó Óscar en la primera sesión, la presencia vasca en el actual territorio de Argentina se remonta a la época colonial. De hecho, la propia ciudad de Buenos Aires fue fundada por el vasco Juan de Garay en 1580 y hoy tiene su monumento junto a un retoño del árbol de Guernica al lado de la Casa Rosada, que es la sede presidencial de Argentina y que además este monumento lo mencionó Miquel el lunes. Los vascos también participaron en los procesos de independencia en Argentina y en la formación de su Estado Nacional. Sin embargo, el flujo migratorio se incrementó sustancialmente en el siglo XIX, sobre todo hacia 1880, cuando se dio una gran afluencia de inmigrantes provenientes de toda Euskal Herria. Es el periodo que, ya mencionó Óscar, tradicionalmente se identifica como inmigración masiva en Argentina, y no solo de vascos, sino de muchos otros territorios europeos, entre los que destacan Italia y España, pero también, por ejemplo, Medio Oriente con la inmigración sirio-libanesa. Estas son imágenes del Hotel del Inmigrante de Buenos Aires, que al igual que Ellis Island en New York, hoy es un museo, centro cultural y espacio de memoria muy interesante. En este contexto de inmigración masiva, la colectividad de inmigrantes vascos, al igual que otros grupos migrantes, se organizó en diferentes asociaciones mutuales con sus instituciones, publicaciones periódicas, centros educativos y hasta centros de salud, muchos de los cuales funcionan hasta la actualidad, aunque con fines más culturales que el de asistencia al inmigrante que tenían originalmente. Este es el mapa mundial de asociaciones vascas en la actualidad, donde pueden ver la gran concentración que hay en Argentina, donde hay actualmente alrededor de 100 euskaltzaindias, y siguen surgiendo euskaltzaindias en todo el mundo hasta hoy en día. Es interesante que en la clase pasada, anterior, le preguntaban a Marina dónde pueden averiguar dónde se puede estudiar euskera. Bueno, una buena forma es entrar a la web de Euskal Etxea y ver este mapita para ver a dónde se pueden acercar a estudiar euskera.
Bueno, se cree que el 10% de la población argentina tiene ascendencia vasca y esa inmigración es tan conocida que ya llegó una publicidad en el metro de Bilbao, en una foto que sacó Oscar, y dice, nos gusta tanto viajar que el país con más vascos del planeta es Argentina. Esto un poco para demostrar la importancia de esta presencia migratoria. Bueno, como se comentó también en sesiones anteriores, la Euskalechea más antigua se encuentra en Buenos Aires, es la asociación Laura Bat, fundada en 1877 por un grupo de carlistas, se podría resumir, y por el carácter exclusivamente español que tenía esta asociación en sus orígenes, en 1895 los vascos de Iparralde, los vascos franceses, fundaron el Centro Vasco Francés de Buenos Aires, y en 1897 se crea además un centro navarro en la ciudad. Como también contaron Oscar y Marina, en 1904, en un esfuerzo conjunto entre miembros de todas las asociaciones, se creó Euskalechea, Asociación Cultural y de Beneficencia, como, también para resumir muy acotadamente, hogar de ancianos y escuela, digamos, para asistencia a los migrantes. Y todas estas asociaciones, incluso la escuela, siguen funcionando hasta hoy en día. Las escuelecheas más antiguas y con más recursos suelen tener frontón, taberna, restaurante, salón de reuniones, biblioteca y retoño del árbol de Guernica, claro. Y además, muchas obras de arte, generalmente y afortunadamente. Bueno, y para empezar a enlazar esta cuestión de migración y arte, volvemos al Laura Watt, porque casi se podría decir que su actividad inaugural fue realizar una colecta para ayudar a un inmigrante vasco que residió en Uruguay y en Argentina para regresar a su tierra, ¿no? Bueno, el inmigrante, que además era artista, aunque no artista plástico, era el bardo, el poeta, el cantautor, José María Iparraguirre, autor del Guernica Cuarbola, el árbol de Guernica, que es un himno a las libertades vascas, sus fueros y al árbol emblemático de la ciudad de Guernica. Bueno, las historias de Iparraguirre en América cuentan que vivía como un bohemio muy excéntrico, según anécdotas de su esposa. Quebró varios negocios, dejaba escapar a sus ovejas porque decía que tenían fueros. Bueno, un personaje muy, muy particular y muy interesante que sé que están estudiando ahora. Bueno, Iparraguirre falleció en 1881, a 4 años de regresar al País Vasco. Y en 1888, Laura Bat colaboró económicamente con el ayuntamiento de Urrechu para la realización de la estatua de Iparraguirre en su ciudad natal. Al mismo tiempo, solicitó al ayuntamiento de Urrechu un retrato de Iparraguirre para traer a Buenos Aires, al Laura Bat. Entonces, el ayuntamiento pidió al pintor Antonio Lecuona que reproduzca uno que había realizado en 1877 cuando Iparraguirre volvió a América. Pero cuando se envió, este retrato se extravió en la aduana de Buenos Aires, que es la historia de gran parte del arte en Argentina, es una historia muy común. La aduana era un agujero negro en Buenos Aires donde desaparecían obras de arte. Y a finales de 1889, el Laura Bat solicitó otro retrato idéntico, realizado por el mismo artista, que sí llegó a Buenos Aires y se conserva actualmente en el Laura Bat. Y es este mismo con el poeta frente a la Casa de Juntas y el árbol de Guernica, que sería la tercera versión, porque hubo muchas especulaciones sobre cuál era copia de cuál. Este es el tercero. Bueno, el autor de este retrato de Iparraguirre, Antonio Lecuona, fue uno de los artistas más importantes del País Vasco a finales del siglo XIX y maestro de los principales artistas vascos de la época. Se cree que también de un artista muy bohemio que estaba por esas fechas por Buenos Aires, del que se sabe muy poco y al que se considera uno de los primeros pintores modernos vascos en migrar a América. Teodoro Erenchun. Se conservan muy pocas obras suyas y algunos relatos con el mismo tono mítico y bohemio de los de Iparraguirre, que vivía con los gauchos. Y de hecho también tuvieron que ayudarlo económicamente para regresar a su tierra. Tuvieron que hacer una colecta, un grupo de artistas, para que pueda volver al País Vasco. En el Laura Bat también se conserva una de sus pocas obras conocidas. Bueno, de hecho se conservan más porque también hizo los retratos de las autoridades del centro. Y esta es una representación del árbol de Guernica frente a la Casa de Juntas de la misma ciudad. Este motivo, que se había vuelto muy popular en la colectividad vasca, también ilustraba la portada del índice de la revista La Vasconia, del que ya les contó muchísimo
Marina Ayer, afortunadamente, así me ahorro tanta explicación. Bueno, la Baskonia Revista Ilustrada Éuskaro-Americana fue una de las revistas más importantes de la colectividad vasca en América del Sur y fue fundada por los inmigrantes vascos José Rufo de Uriarte y Francisco Gran Montán en Buenos Aires en 1893. Marina ayer también nos leyó un fragmento de un texto de Gran Montán. Esta revista tuvo una vida muy larga, por lo que es muy interesante para ver cuestiones migratorias, de imperio informal, de lengua vasca, de arte y literatura. Y un dato que ya les compartió Marina ayer es que está digitalizada tanto por la Universidad de Reno, Nevada, y por el gobierno vasco en la colección Urasandi Digital. Por si se quieren divertir en un fin de semana de lectura. Ayer Marina les comentaba que está en PDF, esto es muy importante, en la Universidad de Reno Nevada está en PDF, eso es muy bueno para leer porque se lee muy claramente, pero para ver las imágenes yo recomiendo la versión de Urasandi porque ven como estas imágenes que están con el color original y se ve mucho más nítido el dibujo, ¿no? Así que se pueden entretener con ambas. Bueno, volviendo a esta ilustración, al igual que tanto esta ilustración, digamos que sería un frontispicio ampliado, no sé cómo sería, de la revista, con el árbol de Guernica, la casa de juntas, y abajo está la partitura del Guernica. Al igual que este retrato que se titula Iparraguirre a la edad de 32 años, el autor fue Martín Malarro. Martín Malarro, para quienes no lo conozcan, bueno, probablemente solo lo conozcan los argentinos y con suerte, fue un artista argentino muy importante, de padres vascos, que fue el primer ilustrador de la revista La Baskonia cuando era en su juventud, ¿no? Desde la revista se incentivó su carrera artística antes de que pudiera estudiar en París, y se consagrara luego como uno de los artistas más importantes de la Argentina, introduciendo el impresionismo, y luego de eso se convirtió en uno de los agentes más importantes de la educación artística argentina. Escribió muchos textos sobre la educación artística argentina, formó parte de las comisiones que generaron los espacios de educación artística en Argentina. Y un año antes del fallecimiento de este artista, que falleció en 1911, hubo un gran evento en Buenos Aires que se convirtió en la vidriera por excelencia para el arte internacional y para muchísimos artistas vascos. En 1910 se celebró en la Argentina la Exposición Internacional del Centenario, que conmemoraba justamente los 100 años de la Revolución de Mayo de 1810, que inició el proceso de independencia en Argentina. Esta exposición siguió el modelo de las grandes exposiciones universales europeas de la segunda mitad del siglo XIX, como las de París, la famosa de la Torre Eiffel, digamos, donde se construyó la Torre Eiffel, y presentaba 5 exposiciones, la de Buenos Aires: los ferrocarriles, la industria, la agricultura, la higiene y el arte, con el fin de mostrar el progreso de la naciente nación argentina, ¿no? La exposición de arte fue la primera exposición de artes plásticas organizada por el Estado argentino, y el cartel de la exposición de arte del Centenario, según un artículo de la prensa de 1909, decía que este cartel que promocionaba la exposición simboliza el ascendente del arte argentino que despierta el beso del arte del viejo mundo. O sea, el arte argentino es ese flaquito, desnutrido, envuelto en la bandera argentina, y el arte europeo es ese más robusto que lo alimenta, ¿no? Esa era la visión en el periodo del arte argentino. Bueno, la exposición y el certamen internacional, porque además fue un concurso, se dividió en secciones nacionales, ubicadas en diferentes pabellones, que funcionaron como vidrieras para la confrontación entre escuelas nacionales, ¿no? A ver qué país tiene el mejor arte, ¿no? Y en esta comparación el arte argentino parecía, ¿no?, como ese flaquito que no encontraba identidad, pero el pabellón de arte español aparecía como un modelo de arte de una nación moderna y civilizada. Este pabellón tenía 260 obras contemporáneas de tendencias variadas, entre las que destacaban los periodos, los estilos en boga en la época, el impresionismo, el simbolismo y el realismo, y una sala individual con más de 36 obras del artista vasco Ignacio Zuloaga. Para quienes no lo conocen, Zuloaga fue uno de los pintores de origen vasco más prestigiosos de su época, conocido por sus escenas de costumbrismo español, justamente, ¿no? Obtuvo numerosos premios y distinciones internacionales en América, en París, en Nueva York.
Y fue un retratista muy solicitado, sobre todo entre la alta sociedad, y era el pintor favorito de la oligarquía argentina, que se caracterizaba por una gran presencia vasca, por esto que yo ya les contaba de su participación en la conformación del Estado Nacional Argentino. Entre los retratos más destacados, bueno, esta obra que se expuso en la exposición del Centenario fue adquirida por el Museo Nacional de Bellas Artes y ahí se encuentra, hasta hace poco estaba en exhibición y ahora ya no está en la sala, pero estuvo muchos años en la sala de arte español. Entre los retratos más destacados que hay en Buenos Aires y que se pueden ver y que es muy conocido, se encuentra el del escritor argentino Enrique Larreta, que fue uno de los grandes cultivadores del hispanismo en Argentina y cuya casa hoy es el Museo de Arte Español de Buenos Aires. Volviendo a la exposición de Zuloaga en el pabellón de 1910, hubo un episodio muy curioso, porque durante la celebración de la exposición había llegado un cablegrama de España que informaba la muerte de Zuloaga. Entonces su sala, la sala de la exposición de Zuloaga, se convirtió en una especie de homenaje velatorio y se generó un enorme interés por este artista que además acababa de morir. Pero pocos días después llegó otro cablegrama que decía que el que había fallecido no era Zuloaga, sino su padre. Entonces, bueno, yo siempre digo que estas son como fake news de 1910, pero que catapultaban a un artista a la gloria, porque como saben, un artista vasco siempre vale más. Un artista muerto, perdón. Los vascos no valen tanto, pero los muertos sí. Y bueno, salió en toda la prensa, hubo un espectáculo alrededor de la sala de 36 obras de este artista que acababa de fallecer. Bueno, el impacto de esta exposición, imagínense lo que significó para la época, fue impresionante en la prensa. La revista La Vasconia se sumó a las crónicas e incluso publicó un libro sobre los vascos en la historia argentina titulado Los vascos en el Centenario. En un artículo publicado por la revista el 10 de octubre de 1910, firmado por Andrea Mosch, se refiere precisamente a la presencia de artistas vascos en la exposición del Centenario. Andrea Mosch fue una escultora y pintora francesa que había llegado a Buenos Aires en 1908, luego de una larga estancia en el País Vasco, con el fin de participar en la convocatoria de escultores realizada por el gobierno argentino para erigir el monumento al centenario, porque también hubo muchas obras públicas en ocasión de ese evento. Pero bueno, tuvo algunos inconvenientes y finalmente no se presentó al concurso, pero se convirtió en una de las principales cronistas de la revista La Vasconia, además de ser una profesora de arte muy popular dentro de la colectividad vasca porteña. Bueno, a ver qué decía Andrea en La Vasconia. Decía Andrea: ¿por qué no habrán enviado algunas de sus obras a esta exposición los numerosos y talentosos artistas vascos que conocemos en ambas vertientes del Pirineo? Quizás no sabrán que aquí, en estas americanas llanuras, los paisajes y las costumbres de Vasconia hubieran despertado simpático y admirativo interés, trayendo a algunos descendientes de vascos un lejano eco de las armonías de color y de forma que contemplaron sus padres. Los pocos apellidos vascos que hemos notado no presentan en su mayor parte asuntos de esta tierra. Contadísimos son los cuadros de firma y asunto éuskaro. Bueno, la principal crítica de Andrea Mosch se dirige a la escasa presencia de temas vascos, ¿no? Entre estos artistas, sobre todo entre los vascos. Y claramente está dirigida a Zuloaga, ¿no? Que era el artista vasco famoso del momento, que pintaba sobre todo temas andaluces y castellanos. Finalmente destaca a los artistas que sí pintan temas vascos. Son solo 7 artistas, 2 de ellos son argentinos de ascendencia vasca, o sea que no estaban en el pabellón español, estaban en el pabellón argentino. Y dentro del pabellón español, un no vasco, un asturiano, que pintaba paisajes vascos. Este asturiano que pintaba paisajes vascos es Darío de Rebollos, quien tendrá varias apariciones en la revista La Vasconia desde entonces como parte de una estrategia de mercado que el propio artista había relatado 2 años antes a Miguel de Unamuno en una carta. Esto es lo que decía Rebollos a Unamuno. Aquí me aseguran que las fortunas más fuertes de Buenos Aires son de montañeses vascongados y asturianos. Como yo tengo montones cuadros de Vizcaya y Guipúzcoa, me dicen que yo haría un buen negocio enviando mis lienzos a Buenos Aires. Aunque predomine la pandilla madrileña y valenciana y se juzga el arte más o menos a través de la Puerta del Sol, yo no dejaré de vender cosas vascongadas
apuntando a los de esta tierra que están allí algo nostálgicos y a los cuales no les debe hablar al alma las playas valencianas de Sorolla, los paisajes de sol duro de Moreno Carbonero, ni los lienzos fortunianos de otros muchos españoles. Porque no todos los artistas son bohemios como Iparraguirre y Erencho, ni algunos tienen que comer también. Entonces, esta fue una estrategia muy interesante. Y fue el caso también de los hermanos pintores, Martín y Ramón de Zubiaurre, que también habían expuesto obras de temas vascos, eran entre los 7 que Andrea Mosch contaba como buenos vascos, buenos pintores vascos, en la exposición del centenario, incluso recibieron premios, uno recibió una medalla de plata y otro una de bronce, y compartían este interés de Rebollos por el mercado de arte argentino. En 1920, acá, los Zubiaurre realizaron 2 exposiciones sucesivas en los salones Whitcomb de Buenos Aires y Rosario. Y también después se fueron a Montevideo, pero las 2 exposiciones de Argentina fueron en el Salón Whitcomb, que fue una de las primeras galerías de arte de Buenos Aires y de Argentina, y tenía sede en Rosario, provincia de Santa Fe, y en otra ciudad portuaria importante, en la ciudad costera de Mar del Plata, que entonces se conocía como la Biarritz argentina. Era muy común esto de exponer en Buenos Aires, Rosario, Montevideo, ese triángulo de exposiciones, cuando venían los artistas extranjeros. El éxito de ventas de esta exposición fue muy importante, al punto de que 6 años después, en una entrevista que le hicieron a Ramón de Zubiaurre en la revista Caras y Caretas, él decía que desde ese año todo lo que pintaban tenía como destino Buenos Aires. Argentina era un mercado de arte privilegiado para los artistas vascos. En esta exposición se realizaron 2 adquisiciones muy importantes. Por un lado, la obra La Partida, de Ramón de Zubiaurre, fue adquirida por el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, así como la obra que habíamos visto de Zuloaga. Pero más importante, la obra Bertzolaris, de Valentín de Zubiaurre, fue comprada por un grupo de integrantes de la colectividad vasca de Buenos Aires para ser donada al Museo Nacional de Bellas Artes. Como era de esperarse, la revista La Vasconia demostró un interés inusitado por esta donación, con menciones en diferentes números. Aquí aparece el relato sobre la exposición de los Zubiaurre, donde justamente hablaban de estas 2 obras. Luego reprodujeron la obra a media página y en la última edición del año publicaron el intercambio epistolar entre los donantes y el director del Museo Nacional, Cupertino del Campo. En la carta de donación, los donantes de la obra decían: en representación de un grupo de vascos españoles residentes en esta ciudad, me complazco en ofrecer a la institución de su digno cargo la obra Bertzolaris, Los improvisadores del verso, en que el reputado pintor de nuestras costumbres, don Valentín de Zubiaurre, ha interpretado con amor y verdad a los modestos pero fogosos poetas de la tradición del pueblo éuscaro, que cantan con la espontaneidad natural de los pájaros a la sombra de los añosos árboles del solar y en medio del silencio solo interrumpido por los aplausos de los ancianos y jóvenes que religiosamente escucharon sus trovas. Yo nunca había leído una carta de donación tan poética. Bueno, y concluyen en la carta: sería para nosotros un honor, señor director, que ese establecimiento aceptara el lienzo como uno de los exponentes de la cultura artística actual de nuestra raza, tan gentilmente considerada y tan bien comprendida siempre en esta tierra hospitalaria, patria de nuestros hijos. Los firmantes de la carta, o sea, esta carta estaba, como dice, son un grupo de vascos españoles, pero estaba firmada por 2 personas. Son Ciríaco Morea y Castor Bea. Son 2 inmigrantes vascos que tienen 3 cosas en común, además de ser vascos. Tuvieron éxito económico en la Argentina, fueron miembros notorios de importantes instituciones vascas de Buenos Aires y mantuvieron un estrecho vínculo con su tierra natal como benefactores. Ciríaco Morea fue un industrial metalúrgico, comerciante y hacendado navarro, miembro de la primera Comisión Provisional de Euskal Etxea, y en 1910 fundó un pueblo con su nombre en la provincia de Buenos Aires. Además, como buen indiano, prácticamente reconstruyó su pueblo, Garayoa, en Navarra, que lo considera hoy su principal prócer. En la imagen se puede ver
su busto en el ayuntamiento de Garayó, en Navarra. El otro firmante, Castor Bea, fue un industrial guipuzcoano proveniente de una tradicional familia dedicada a la fábrica de armas de Eibar, los famosos Orbea de las bicicletas, tal vez se los conozcan. Fue secretario del Centro Laura Akbat de Buenos Aires y uno de los principales gestores para la plantación del retoño del árbol de Guernica frente a la Casa de Gobierno de la Nación Argentina en 1919, junto a la estatua de Juan de Garay que vimos al principio. Como ven, el mundo vasco es un pañuelo. Bueno, finalmente la revista reproducía la carta de aceptación y agradecimiento de la donación por el museo, que estaba firmada por su director, Cupertino del Campo, y su secretario, Atilio Chiapoli. Y decía: con su generoso acto han demostrado que la colonia vasca no solamente concurre al engrandecimiento material del país con su trabajo tesonero, sino también al mayor progreso de la cultura artística argentina. Este acto de la donación de Bertzolaris, voy a subir así vemos la obra mientras, porque es hermosa. Lo importante de este acto de donación y la pompa que lo envolvió es que significó un punto de inflexión en el uso del arte para la búsqueda de reconocimiento de una representación de la identidad vasca en Argentina. Porque lo destacable es que se realizó hacia afuera de la colectividad y en la institución artística más importante de la tierra de acogida, que era el Museo Nacional de Bellas Artes. Si quieren indagar sobre el caso de esta donación y todo lo que hubo detrás, les voy a enviar por mail 2 enlaces de un artículo del centenario de esta donación, justo en 2020, que salió en el periódico Euskodeia, y una ponencia que presenté en un congreso de arte y profundizo un poco más, porque es un caso muy curioso, con muchas aristas, y muy vinculado a lo que estudia Marina en relación al euskera también. Así que se los voy a enviar después por mail. No se los quise mandar antes porque si no íbamos a hablar un montón de esto y quería presentar varias cosas. Bueno, ¿dónde estaba? Retomando. Bueno, desde las primeras décadas del siglo XX se fue desarrollando un ambiente cultural vasco en Argentina, con importantes participantes asentados en el país. Y me perdí en qué diapositiva voy. Acá está. Uno de estos participantes asentados en el país, uno de esos importantes inmigrantes vascos que eran artistas, fue José Benito de Vicandi, que emigró a Argentina en 1925 y fue un personaje destacado del mundo artístico argentino, sobre todo como conservador de varios museos, como conservador restaurador de varios museos, y director de la Escuela de Cerámica de Buenos Aires, que fue un cargo importantísimo y es por el que se lo reconoce en Argentina. Esta obra se encuentra detrás de la base del restaurante del Laura Akbat, ahora todos van a tener que ir al Laura. ¿Y qué les iba a decir? Y curiosamente, él vivía frente al Laura Akbat, vivía exactamente cruzando la calle del Laura Akbat. Bueno, y además en este periodo se registra la presencia de muchos otros artistas que viajaban o enviaban obras para exhibiciones o recibían encargos de euskaltzaindias, como los hermanos Arrue, de los cuales uno, perdón por la foto, es la mejor que conseguí, tengo que ir a Rosario en 2 semanas, pintó este retrato monumental de Sabino Arana, fundador del Partido Nacionalista Vasco, por encargo del Centro Vasco Zazpir Akbat de Rosario, centro al que mencionó Miquel el lunes, y que como primer centro nacionalista creado en Argentina en 1912 requería de este retrato monumental. Pero bueno, esto, no sé si puse la fecha de la pintura. Bueno, también creo que es alrededor del 28, y hay una correspondencia muy interesante entre los hermanos. Los hermanos Arrue seguro que los conocen un montón porque, bueno, los que están dentro del mundo vasco, en todos los centros vascos hay muchas reproducciones, sobre todo de las caricaturas de Arrue, que hacía muchas para la Vasconia, de uno de los Arrue, eran 4 hermanos. Es muy común esto de las familias de artistas, un grupo de hermanos que son todos artistas. Y bueno, luego de la Guerra Civil, este ámbito cultural vasco que les comentaba fue revitalizado obviamente por el exilio de muchísimos intelectuales y artistas. Uno de los exiliados más destacados fue el pintor Mauricio Flores Caperochipi de Serra. En la foto vemos al pintor con una de sus clásicas pinturas, que también son unas representaciones muy comunes en los centros vascos de Argentina, de
de estas figuras de medio cuerpo de ancianos vascos o de familias vascas o de ancianos vascos jugando al mus, o cuestiones generacionales como el abuelo con el nieto, y siempre en esta forma de busto, ¿no? Bueno, tras la caída de Bilbao durante la guerra, en 1937, Flores Caperuccipi se había exiliado primero a Francia, fue lo más común. En Francia colaboró con el gobierno vasco en el exilio, precisamente con el exilio del Museo de Arte Moderno de Bilbao durante la guerra, ¿no? El museo, hay un libro muy interesante sobre cómo el museo se llevó a Francia y después, bueno, fue recuperado por Franco. Ahí se perdieron muchas obras también, y sobre todo se perdieron obras de Caperuccipi. En 1938 viajó a Argentina, donde ya exponía regularmente en galerías de arte como Whitcomb, donde pusieron los Subiaurre, que era la galería por excelencia. Y en 1943 fijó su residencia en la ciudad de Mar del Plata. Allí inició una labor de gestor cultural y galerista en su estudio, que contaba, según él, con una exposición permanente de artistas vascos. En realidad se trataba de su propio estudio, pero todos lo recuerdan en Mar del Plata como la galería de Caperuccipi. También realizó colaboraciones como columnista para la prensa argentina, el diario La Razón de Buenos Aires, La Capital de Mar del Plata, y periódicos de la colectividad vasca de Argentina como Eusko Deia. En 1947 recopiló algunos de sus artículos periodísticos, publicados en el diario La Razón, en este libro titulado Pintores Vascos y No Vascos, publicado por la editorial vasca Ekin, que creo que Marina les habló de la editorial, bueno, si no les comento. Fue una editorial creada en 1942 por exiliados nacionalistas vascos en Buenos Aires, entre los que estaban Isaac López Mendizábal, que fue uno de los grandes promotores del euskera en Argentina en la posguerra. Antes, como ya bien hablaron en la clase anterior, había sido Perio Mario Taño. Y Andrés de Irujo, que era el hermano del político nacionalista Manuel de Irujo. Marina, bueno, a ellos sí los mencionó, y además López de Mendizábal fue el que fundó el Euskaltegi de Buenos Aires, Euskaltzalea, que es un centro vasco en el que yo estudio euskera y que existe hasta hoy en día, y si viven en Buenos Aires es una opción posible para aprender euskera. Bueno, y como gran cierre de toda esta gran gestión y actividad cultural que hacía Caperuccipi en Argentina, no fue el fin de su carrera, pero fue como su culmine, publicó en 1954, estoy viendo la hora, estamos bien, este libro. Arte vasco, pintura, escultura, dibujo y grabado. Este fue durante muchísimo tiempo el libro más importante sobre el tema, y que además se publicó en Buenos Aires. Bueno, también está la cuestión de cuál era uno de los, digamos, de los impulsos de la editorial vasca Ekin en Buenos Aires, y era que en Euskal Herria no se podían publicar ciertas cosas durante el franquismo. Entonces, bueno, este libro publicado en Buenos Aires fue durante mucho tiempo el libro más importante sobre el tema. El libro reproduce en su primera parte 3 entradas, 3 secciones: pintura, escultura y dibujo y grabado, o sea, pintura, escultura y dibujo y grabado juntos, que era un encargo que había recibido Caperuccipi del antropólogo Telésforo de Aranzadi en 1936 para la sección de arte de las regiones españolas del diccionario Espasa-Calpe. Pero esta publicación se había visto truncada por el inicio de la Guerra Civil. Entonces, 18 años después, ya en Argentina, Caperuccipi decidió proponer a Editorial Ekin su publicación, aunque agregando un extenso capítulo final en el que actualiza la situación del arte en el País Vasco tras la guerra y el destino de los artistas exiliados. Esta segunda parte del libro fue completamente escrita en Argentina y es la más extensa del libro, y pretende actualizar la situación del arte y los artistas vascos luego de la guerra, durante los 18 años de ausencia de Flores Caperuccipi del País Vasco. Recupera a los artistas que presentó en la primera parte y los ubica dentro de un relato histórico para actualizar sus carreras y localizarlos en diferentes destinos, y descubre precisamente que la mayoría están dispersos por el mundo. Hace un repaso de los artistas que ya no residen en territorio vasco, sino sobre todo en diferentes lugares del continente americano, la mayoría en Argentina, entre los que se incluye a sí mismo, pero también en Perú,
Estados Unidos, Venezuela, México, Cuba, Uruguay, Chile y Bolivia. También incluye algunos que están en Inglaterra. Muchos de ellos están en estos países en carácter de exiliados por la guerra, de los que relata las penurias de la huida y el destierro, y exalta sobre todo la figura de Aurelio Arteta, muerto en el exilio en México y cuya obra Bañistas es la que se reproduce en la sobrecubierta del libro. Tal vez los mexicanos, si hay mexicanos conectados, conozcan a Arteta. Él se exilió en México, estuvo muy poco tiempo porque, bueno, falleció en un accidente de tranvía, por lo que tengo entendido, que parece que es algo muy común en México, que los artistas tengan accidentes de tranvía. También describe en este libro el panorama actual del País Vasco peninsular por territorios, Guipúzcoa, Vizcaya, Araba y Navarra, a los que incorpora a los artistas vasquizados, artistas de otros territorios españoles y franceses, pero también de otras nacionalidades como polacos y rusos. Y entre estos vasquizados, que es un concepto que él acuña, destaca al ya mencionado Asturiano Darío de Rebollos, que aparece como uno de los precursores de la modernidad artística en el País Vasco. Además, dedica una parte importantísima al panorama artístico de los territorios vasco-franceses, que no habían tenido presencia en el primer libro, precisamente porque era la parte de regiones españolas del diccionario Espasa, y así termina de incorporar los 7 territorios tradicionales vascos a ambos lados del Pirineo. Incluye también artistas americanos de ascendencia y apellido vasco desde el siglo XIX, como los argentinos Graciano Mendilarzu, Jorge Beristain, César Fernández Navarro, Enrique de Larrañaga y el uruguayo Carmelo de Arzadún, entre otros. No lo incluye a Malarro, curiosamente, el ilustrador de la Vasconia. Y va mucho más allá en su alcance de los artistas vascos al reivindicar la sangre vasca de Goya y Picasso a partir de estudios genealógicos. No se le escapaba ni uno. De hecho, cuando presenté este tema en un congreso en Bayona, en relación al libro Artistas Vascos y No Vascos, después que yo presenté toda esta cuestión, que al final hasta Goya y Picasso eran vascos, y me preguntaron, ¿y quiénes son los artistas no vascos? Porque parece que no se puede no ser vasco. Y bueno, era Leonardo da Vinci, ya a tanto no llegó Caperucci, no le pudo probar la afiliación vasca a da Vinci. Bueno, pero sobre todo lo que hace Caperucci en este libro es revitalizar un debate de principios del siglo XX sobre la existencia de una escuela de arte vasco a partir de una encuesta epistolar que hace a pintores contemporáneos, entre los que destacan artistas y agentes culturales vascos exiliados en Buenos Aires y representantes de los nuevos movimientos de vanguardia del País Vasco. Literalmente lo que hace es escribirles a todos y consultarles qué es para ellos el arte vasco. Y todos le dan sus diferentes respuestas y él va haciendo dialogar todas esas respuestas a lo largo del libro. Y además usa respuestas anteriores, ¿no? Las que se dieron en el debate en el País Vasco a principios del siglo XX, en la prensa y demás. Y sobre este debate original de principios del siglo, si les interesa indagar, les recomiendo una investigación sobre la crítica de arte en Bilbao, de la historiadora del arte Andere Larriñaga Cuadra. Ella considera que, bueno, su tesis se puede consultar online en la web de la Universidad del País Vasco, no recuerdo ahora exactamente, pero bueno, la crítica de arte en Bilbao creo que llega hasta la década del 20 o 30, Andere Larriñaga Cuadra, y ella considera que este debate sobre el arte vasco que se había dado a principios del siglo reapareció en el País Vasco luego de la Guerra Civil debido precisamente a la censura de la identidad vasca durante el franquismo. Bueno, volviendo a Caperucci. Acá, ¿cómo introduce este debate sobre el arte vasco Caperucci? Dice, en la introducción, pintores que pintamos casi exclusivamente motivos vascos no somos muchos. Hablo de motivos vascos con figuras, con escenas de nuestra tierra. Pero no por eso somos más pintores vascos los que se han dedicado únicamente a pintar retratos por el mundo, o se han dedicado a pintar paisajes y costumbres de otras tierras. Si el autor del cuadro es vasco y además buen artista, ojo con los malos artistas, la obra tendrá en la mayoría de los casos acento vasco. ¿En qué consiste el acento vasco? Y ese es el principal problema del libro, ¿no? Él trata de responder a lo largo del libro qué es ese acento vasco. Acento vasco, carácter vasco, estilo, espíritu, manera, sentimiento vasco, matiz o alma vasca
ese no sé qué vasco son términos que se repiten a lo largo del libro de Caperuccipi. Para Caperuccipi, la participación étnica del artista de una escuela o un estilo es ineludible, de un estilo colectivo. O sea, si el artista es vasco, va a ser alguna forma de arte vasco. Si el artista es vasco o de ascendencia vasca. Así arte vasco. Pero además, esto podía adquirirse por interés temático, como el caso de los vasquizados. Pero sobre todo el libro Arte Vasco configura un discurso que fundamenta la especificidad de lo vasco en las artes visuales como manifestación colectiva e intemporal de un pueblo y una raza, que además se presenta como un proceso orgánico que fue truncado por la guerra civil y sus consecuencias. Por eso que este libro presenta un relato heroico del exilio, en el que el arte de los vascos subsiste en los rincones más recónditos del mundo, en busca de reconocimiento, un reconocimiento al que se dirigían justamente estas tareas de divulgación y propaganda que llevaban a cabo diferentes agentes que compartían este esencialismo de Caperuccipi. Pero Caperuccipi fue uno de los agentes más influyentes, uno de los actores más influyentes de estos propagandistas, y mucho más allá de la Argentina, porque como que les comentaba, este libro tuvo muchísimo alcance, de hecho no hay, hasta la década del 80 prácticamente fue uno de los relatos más duraderos de la historiografía del arte vasco, y con bastante consenso. Y bueno, Caperuccipi lo acompañaba en su residencia en Argentina con su actividad artística de gestión cultural y con sus escritos mucho más allá de estas publicaciones, porque él publicaba en la prensa muy, muy profusamente. Y bueno, por eso mi investigación termina con esta publicación, porque en cierta forma cristaliza y busca legitimar a través de este concepto de arte vasco una construcción identitaria que es la que triunfa, considero, en la diáspora rioplatense. Pero además me parece significativo que el libro insista sobre dos jóvenes artistas que marcaron un punto de inflexión en la práctica artística vasca. O sea, este libro presenta a la futura generación que se va a diferenciar, digamos, de esta parte hasta ahora, cómo se fue desarrollando, o sea, cómo se me fueron las palabras. ya lo van a ver, a ver, vamos acá. Presenta dos jóvenes artistas, pero sobre todo me interesa uno que estaba exiliado en Argentina y acababa de volver al País Vasco. Es un artista que llegó muy joven a Argentina, exiliado de la guerra junto a su familia, y se formó en Buenos Aires, y en el momento en el que Caperuccipi escribe el libro, acababa de volver a Euskal Herria en viaje de bodas, en viaje de novios, ¿no? Justo antes de su vuelta, este joven había recibido el Premio Único para Extranjeros en el Salón Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires por esta obra titulada Carnaval en Río Negro, que dicho sea de paso es una obra que está desaparecida y las únicas reproducciones que se conservan son las del propio catálogo del Salón Nacional y en el libro Arte Vasco de Caperuccipi. Lo curioso de esta obra, me olvidé de marcarlo acá, en general le suelo hacer un circulito, es que incluye, esto es un carnaval en Río Negro, donde se encuentra Bariloche, en la Patagonia Argentina, e incluye a el Samalzain, mal conocido como el caballo de la mascarada zuletina, no sé si lo conocen, es que este artista, justamente, Néstor Basterrechea, tal vez lo conozcan, era uno de los bailarines del conjunto de danza Saskinaski en el Laura Arbat de Buenos Aires, justamente el Samalzain, es el que tiene el caballo, ¿no? Finalmente lo echaron de este grupo porque era demasiado alto y les arruinaba la composición, por lo que se dedicó a realizar las ilustraciones para la colectividad, incluso los programas para Saskinaski. Acá hay dos ejemplos de ilustraciones para la colectividad vasca de Argentina y Uruguay. Y este es un Basterrechea muy poco conocido. Se me fue acá. En general lo que conocemos ahora es lo que les voy a mostrar ahora. Cuando Caperuccipi publicó Arte Vasco,
luego de 11 años de formación en Argentina, que fue el tiempo que estuvo Basterrechea, había vuelto a Euskadi en su viaje de bodas, y ganó el concurso para las pinturas de los murales de la cripta de la nueva Basílica de Aranzazú, no sé si la conocen, que bueno, es uno de los máximos ejemplos del arte contemporáneo vasco, que inicia un capítulo en la historia del arte del País Vasco junto con Jorge Oteiza, que también es un artista que había deambulado por el continente americano durante la guerra, incluso dando clases de cerámica junto a Vicandi en la Escuela de Cerámica de Buenos Aires. Como nota de color, para mostrarle además cómo evolucionó la obra de Basterrechea, en 1997 Basterrechea realizó la escultura El Árbol como homenaje a la tierra que lo recibió durante el exilio y que fue donada por la colectividad vasca y el gobierno vasco a la ciudad de Buenos Aires y está actualmente ubicada en el Parque Táis, a la espera de ser relocalizada porque se ve afectada por unas obras públicas. Ahora está escondida directamente en el Parque Táis, que es el parque que se encuentra al lado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, al final me sobró un montón de tiempo, todo le faltaba y yo ya casi termino. Así que vamos a tener mucho tiempo para hablar. Bueno, ahora para resumir, la hipótesis inicial de esta investigación fue que la colectividad vasca en el Río de la Plata implementó estrategias de apropiación de las artes visuales para construir su identidad en la diáspora. Y que estas representaciones identitarias además se constituyeron como una interacción entre la tierra de origen, la experiencia migratoria del exilio y la formación de las propias identidades argentinas y uruguayas. Además, que en este periodo, ahora les cuento dónde está, que en este periodo existieron fluctuaciones, continuidades y rupturas en estos usos simbólicos y las narrativas que los usaron, y es importante establecer esta periodización. No es la misma representación identitaria, la de aquellos migrantes vascos que lloraban escuchando cantar a Iparraguirre, que la de los que compraban Zuloagas y Zubiaurres, que la del joven Basterrechea. Como pudieron ver a lo largo de estas sesiones, se trata de un fenómeno complejo, de larga duración, donde surgen representaciones heterogéneas y a veces contradictorias e incluso paradójicas. A eso lo van a poder ver, si les interesa, en el caso que les voy a compartir en la bibliografía sobre los hermanos de Zubiaur. El objetivo fundamental es precisamente identificar estas estrategias simbólicas y su diversidad en contextos específicos, y no menos importante, explorar un patrimonio artístico relegado y mayormente alejado del ojo público, que está guardado en los museos, casas, quién sabe en qué ático, altillo, sótano, garage o algo peor. A veces me dicen que yo digo muchos nombres y de hecho me limité porque hay como muchos nombres para mencionar de todos estos agentes que pasaron por la Argentina, pero me ha pasado como por ejemplo nombrar en una presentación a Andrea Mosch, a esta artista, que les mencioné antes que hacía crónicas para la Vasconia, y que me cuenten, que venga alguien y me diga, tengo uno en mi casa, y me lleva a su casa, y voy a su casa y lo usan para colgar ropa. La escultura de Andrea Mosch, que además esta escultura realizada por Andrea Mosch era de un pariente de Basterrechea, de Bermeo, porque ella había pasado por Bermeo antes de venir a Argentina. Cosas así, ¿no? Pero como ven, el mundo vasco es un pañuelo y bueno, si yo dije algún nombre y alguien tiene algo en la casa, me escribe, que me interesa muchísimo. Y bueno, ahora sí, con muchísimo tiempo, voy a abrir el espacio de intercambio. Voy a empezar por unas preguntas que tuve que empezar a hacer cuando terminaba. Perdón, es que ricasco por ver toda la presentación. Voy a empezar con unas preguntas que tuve que empezar a hacer cuando terminaba de hacer presentaciones y no había debate porque me decían, no, es que yo es la primera vez que escucho hablar de esto, entonces no sé qué preguntarte porque... pero bueno. Y eso que esto es una selección de casos. Así que lo primero que les quiero preguntar, ¿ustedes conocían alguna de estas historias, artistas, obras? Bueno, una cosa, Alfonsina, si puedes deja de compartir para que nos veamos, sería lo... ¿Dejé de compartir? Sí. Perfecto. Bueno, quien quiera hablar puede poner el micrófono o escribir en el chat, es decir, hay total libertad. Primero me interesa saber qué conocimiento previo tenían sobre esto, porque lo que me pasa mucho es que veo como que... No. Pero algunos sí, algunos tiene que tener algo.
Nadie tiene un caperochipi en la casa. Mariana, ¿tenés un caperochipi en tu casa? No, pero siempre me gustó uno que está en el salón del Gurechea, que están jugando las cartas. Sí. Ese cuadro es buenísimo. Creo que lo están restaurando ahora mismo. De hecho, casi todas las euskalecheas de la Argentina tienen una escena de mus. Es como Sí. lo más común, ¿no? La escena de también mus. en el Euskaleche de Montevideo hay unos caperochipis muy buenos. En Tandil también hay uno, y es eso, están en la sala de mus siempre está la típica escena de jugadores de mus digamos, de caperochipi, y es muy importante además, porque yo me acuerdo que fui a dar una charla en Tandil, entonces dije, bueno, ya que tienen obras por todos lados, vamos a juntarlas y las llevamos a la sala principal, así la gente las ve, porque están a veces en pequeñas salas de las Euskalecheas. Y entonces entré a la sala, estaban jugando al mus y me llevé el cuadro, y me dijeron que les arruiné la partida porque el cuadro les traía suerte. Sí, pues mira, están comentando que no conocían, uno que sí conocía el diccionario de Isaac López de Mendizábal y que efectivamente que no lo conocía. Y ahora parece que todo el arte español es vasco, bueno, todo el arte mundial diría yo, porque es... Bueno, es que lo que pasa que cuando uno se pone el chip de arte vasco lo empieza a ver en todos lados. Mira, acá les muestro, acá tengo Arte Vasco, que tiene sus ilustraciones, es un libro bastante grande. Pintores vascos y no vascos, que es mucho más pequeño, también está todo ilustrado por Caperochipi. Acá tengo esto porque me gusta tener estas joyitas, tengo un almanaque de la Vasconia, que salía con la publicación. Ahí lo ven, porque lo que pasa a veces con las digitalizaciones nos ayuda muchísimo al trabajo, pero a veces lo que pasa es que para ver las cuestiones artísticas hay que entrar en contacto con la materialidad de la obra. A veces las reproducciones no nos sirven. A ver qué dicen por acá. Arrue, claro. Pensé que me iba a sobrar tiempo, entonces no puse muchísimas más imágenes, porque hay muchísimo para mostrar de los Arrue. Y en el caso de los Arrue y la obra del Zazpiracuat, el Sabino, en la correspondencia que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Bilbao entre los hermanos, se dicen mutuamente que hay que intentar venderles más sabinos a la Argentina, mostrando este interés comercial además que existía en los artistas vascos, y que esa es otra de las cuestiones que me interesa analizar y consultarles. Como vieron, a lo largo de todo este relato tan extenso, existen diferentes tipos de representaciones de la identidad vasca, y a veces hay intereses contrapuestos entre el que dona la obra y el que quiere vender la obra. ¿Hay manos levantadas? Sí, Marina y Enrique. No sé, la número 1 es... Vayan hablando. Sí. 2 anotaciones al margen. Una es el museo de... ya te digo cómo se llama porque lo tuve que buscar porque no me acordaba. Antonio Ortiz Echagüe, que está en La Pampa, cerca de la capital. Y ahí los descendientes de él y montaron un museo con la obra de él. Que la verdad que está muy bien montado, vale la pena si van a la ciudad de La Pampa, a la capital, a Santa Rosa, camino a Macachín posiblemente, puedan pasar. Y el otro que hay, ahora no me puedo acordar del apellido, hay un pintor contemporáneo vasco que venía a pasar los veranos a la ciudad de Buenos Aires y tenía un atelier en San Telmo y ha pintado obra en Buenos Aires con Z, no me puedo acordar ahora. Sí, que acá falleció en 2020. Que se murió hace poquito. ¿Zulueta es? Con Z. Que pintó una versión de Guernica. ¿Zulueta no es? Sí, Zulueta. No sé, te lo puedo confirmar. Sí, yo sé que compró un atelier en Buenos Aires aprovechando la devaluación de 2001. Claro, en San Telmo iba siempre a tomar al bar británico. Sí. Y curiosamente de este artista es que tiene una serie que se llama Negúa, pero que la hizo en
en el verano de Buenos Aires. O sea, pasa claro, como le hizo en el invierno, le puso en por el lo cual no sé si habrá obra en Buenos Aires como para hacer, porque yo no sé si se llevó todo Euskadi la familia, como para hacer exposiciones acá en Argentina. Digo, es posible que haya mucha obra de él que no yo tengo el contacto de su hija, así que sería interesante averiguar, pero excede mi área de investigación, mi periodo de investigación. Lo interesante de Ortiz de Echagüe, él de un pintor, él vino a vivirse a Argentina, estaba casado con una holandesa. Entonces, él pintaba holandesas, o sea, el traje tradicional holandés. Así que no sé qué pensaría Caperucci de esa elección temática. Pero bueno, eso me interesaba además consultarle, es esto, ¿no? Mi intención contándoles este relato es mostrarles una diversidad, sobre todo en representaciones, apropiaciones e intereses de los agentes. ¿Qué intereses y representaciones no en el sentido de imágenes, sino de manifestaciones de la identidad pudieron identificar? A ver, Enrique tiene la palabra también, una pregunta. Ponle el micro, Enrique, cuando quieras. Bueno, Caixó de hoy. Quería aportar a lo que hizo la presentación Alfonsina, decir que sí, que en Uruguay hay muchas expresiones de estos artistas y que han estado en las casas principales, en las más antiguas, casas vascas, que todavía están vigentes, y en algunas nuevas puede que haya alguno. Hay muchos particulares que tienen Flores Caperucci, tienen Zubiaurre, Aurrue, Zuloaga, tendría que buscar un poco, pero sí hay. Igual que cuando estuvo también Illaca, López Mendizábal, que estuvo también en Buenos Aires, hizo no solamente el diccionario, sino también el diccionario de apellidos vascos, un poco una interpretación bastante particular de él, pero que sirvió para mucha gente que en el exilio o que fuera del País Vasco quisiera saber un poco más de él. Y bueno, toda esta gente que estuvo en el exilio y que tuvo necesidad de vivir también y de vender sus producciones, estuvo tanto en Argentina como en Uruguay y sirvió para transmitir también a aquellos que estaban ávidos, nuestros abuelos estaban ávidos de saber algo más o de tener imágenes que no podían reproducir fuera de su país. Así que sí, acá conocemos bastante de estos artistas y se han hecho presentaciones también, digamos, en conversaciones, en charlas o en seminarios, eh, con muestras justamente de las pinturas que han hecho y evidentemente algunos tenemos todavía, si no originales, representaciones o reproducciones de aquellos cuadros que son los más emblemáticos, los que más de tradición traen y lo que nos hace mantener todo aquello que trajeron también nuestros abuelos. Era un poquito eso. Sí, yo soy consciente de eso. Elegí no incluir Uruguay ahora porque todavía no hice mi estancia en Uruguay. Así que el conocimiento que tengo de Uruguay es documental y por visitas turísticas que he hecho. Entonces sé, por ejemplo, que en el Museo de Arte Decorativo de Uruguay hay un Caperucci en un pasillo de unos mendigos. Pero bueno, falta indagar mucho. Lo que sí es cierto es que el circuito comercial era Buenos Aires, Rosario, Montevideo. Sí, y siempre por eso a los uruguayos además les llegaba lo peor, porque era lo que quedaba. Bueno, no sé si lo peor, pero creo que todo tenía... Bueno, lo que menos se vendía. Todo tenía valor y todo tenía sí. fuente de información y demás. Y hablaste de Carmelo de Arzado, que es uno de los planistas, que posiblemente ese libro que estabas mencionando fuera una base, digamos, de estudio de una línea de arte que cambiaba un poco toda la estructura, ¿no? Y ese planismo, que era un movimiento que se gestó en Uruguay, posiblemente algunos lo reprodujeran o lo copiaran o lo hicieran porque el arte en definitiva es libre, vos podés hacer lo que quieras.
que posiblemente por ese lado, pero Carmelo de Arzadun, como otros artistas, han hecho obras maravillosas y que plasmaban en ese planismo las personas que le daban un movimiento con poca línea, con poco, como se llama, poco plano, pero que se viera todo, realmente muy interesante. Lo que pasa en relación a Caperuccipi y el conflicto con Oteiza y con el arte moderno es que para él el arte vasco tiene que ser representativo, no puede ser abstracto. Y claro, esta nueva escuela que empieza con Basterrechea, con Oteiza y la Basílica de Aranzazú, se opone completamente al... Él dice que los vascos son humanistas y representativos, pero claro, admite que Oteiza es artista vasco, entonces ahí entra en un conflicto, Oteiza participa mucho del debate con él, y es el que le presenta al panorama actual. Entonces, Caperuccipi representa un lenguaje anterior, digamos, mucho más vinculado a los cursos de fines del siglo XIX, y digamos, empieza un capítulo completamente nuevo después de eso, y que además empieza en Euskadi, porque todo el arte, este arte figurativo de la posguerra básicamente termina de conformarse fuera del País Vasco, en México, Argentina. Sin duda. Y otra cuestión interesante en relación a lo que les llegaba a los uruguayos, que eso me interesa mucho, cómo se iban vendiendo, me gusta ver en las exposiciones, tipo, qué se vende en Buenos Aires, qué se vende en Rosario y qué se vende en Montevideo. Y en el texto, ahí les compartieron, vi la versión del texto de DEIA, pero yo les voy a mandar también otro que es un texto más largo, académico, en que analizo las cuestiones del debate sobre los Versolaris y la lengua. Sobre todo porque a mí me interesa mucho que Valentín de Subiorre pinte Versolaris. Versolaris, no sé si saben, son improvisadores de versos en euskera. En Argentina serían como los payadores, repentistas, se les dice. Y me interesa mucho que Valentín de Subiorre pinte tantos Versolaris. De hecho, acá tengo en mi mousepad, tengo uno en Versolaris que está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. No sé si tenía una obsesión por los Versolaris, pero lo curioso es que ambos hermanos, tanto Valentín como Ramón, eran sordos. O sea que nunca los habían escuchado. Y además habían vivido casi toda su vida en Madrid. Así que eso es lo que trabajo en el texto que les voy a mandar. Pero lo que me interesaba, y es un error que cometí en ese texto, es que yo analicé la exposición de Buenos Aires y vi que en Rosario llegaron la mitad de las obras. Yo dije, qué maravilla, se vendieron la mitad de las obras. Un éxito. ¿Qué les va a llegar a los uruguayos? No les va a llegar nada, porque eran 24 horas. Y bueno, después cuando leí la correspondencia de los hermanos, que también está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, un hermano le escribía al otro. La sala de Rosario era muy pequeña, así que no podíamos poner todas las obras, pero las expondremos todas en Montevideo. Así que no era que las habían vendido todas, es que no las pudieron. Esas cosas que se pasan, uno no tiene que asumir que porque no están expuestas todas, se vendió la mitad, ¿no? Y bueno, finalmente a Montevideo llegaron muchas más obras que en Rosario, y en Rosario en ese año se vendieron 2, que están en el Museo Castañino de Bellas Artes de Rosario. A ver qué dice acá Julieta. Todas culturales y políticas, diferenciando bien de particulares sobre el Estado español. Perdón, lo voy a leer porque igual no va a quedar en chat. Todas culturales y política, diferenciándose bien de las particularidades culturales, sobre todo del Estado español, cuando vieron que eso vendía, profundizaron ahí. Bueno, eso también es interesante porque durante todo el primer periodo no hay una intención clara de diferenciarse de lo español. De hecho, ellos no tienen conflicto en estar dentro del pabellón español o identificarse incluso los donantes de la obra Versolaris como vascos españoles. No es un gran conflicto, eso se ve muy claramente en la Vasconia, sobre todo en los primeros números. Con la guerra de Melilla, por ejemplo, todo el tiempo resaltando la cuestión de la patria grande y la patria chica. Eso es algo que introduce más con el avance del nacionalismo. Alfonsina, voy a tomar un poquitín. Cuando hablamos del tema de arte vasco, y tú preguntas a la gente sobre qué es arte vasco, pues mira, te hace una pregunta, ¿no? Y una pregunta que puede entender buena parte de la gente que está acá. ¿Qué es arte vasco? ¿Esto?
o esto? Esa es la cuestión. Es un debate muy interesante, ¿no? Digo, ¿por qué? Por el tema de, a ver, es el debate que vamos a ver sobre, ¿existe arte vasco o es arte en el País Vasco? Como se puede emplear en cualquier sitio, es decir, se puede dar que existe una categoría de arte, ¿eh? Entonces, como algo... Bueno, eso para resaltar, esas son las esculturas de Oteiza en la Basílica de Aranzazu. Esto primero que sabemos ahora es lo que aquí llamamos típicamente el típico señal de baño, de servicio, no sé cómo se llama en cada país, el lugar donde hay hombres y mujeres, y entonces esta es la imagen del hombre. Esto es muy típico y es además en muchos bares acá uno se encuentra este tipo de representaciones, ¿no? Que es muy costumbrista. Y esto efectivamente son los apóstoles de Aranzazu, 14 además, pero con una imagen que, bueno, que como se ve, no es, y es casi figurativa, porque son personas, pero bueno, es muy diferente, ¿no? Y luego, en segunda cuestión, si te fijas en todas las... pero claro, lo que básicamente es, como has comentado, lucha abstracto contra... No abstracto, no sé cómo se dice. Pero hay otra cuestión, y es que también se entiende muchas veces el arte vasco también en cuanto a temática, pero una temática muy restringida, muy costumbrista. Quiere decir, las imágenes que has presentado de los Zubiaurre y las que hay de mucha gente que se entiende como arte vasco, están presentando paisajes bucólicos de un costumbrismo arcaizante y sobre todo ruralista, muy ruralista. Claro, y como voy a indicaros que dije la mía, es que hay un problema, es que en el País Vasco había esto también. Y esto era parte, además, en ese momento que se está haciendo ese arte como arte vasco, lo que está en crecimiento es esto. Y esto no tiene nada que ver con la imagen de los Versolaris y de Caserío, pero también es parte del País Vasco, ¿no? Y es interesante porque también es una reflexión en torno a esos cambios económicos, sociales y culturales que están pasando en el País Vasco justamente por la modernidad. Digamos, una cuestión que tiene que ver con cómo abrazamos la modernidad. Y aquí una cosa que me ha gustado con el discurso tuyo, la diferencia entre Argentina y en este caso Europa, ¿no? En Europa la definición del arte nacional es un arte a la defensiva contra la modernidad, en cierto modo, como entienden en sitios, por ejemplo, en el País Vasco, y sin embargo lo que me has presentado en el País ¿cómo se dice? En Argentina es justo lo contrario, es una imagen de el arte argentino como la vanguardia de la modernidad. Vamos a admitir todo lo que nos llega y lo vamos a darle nueva vida, ¿no? Una cosa muy interesante. Eso es lo que yo veo en relación a las cuestiones discursivas, en relación al arte vasco. A mí me sorprendió mucho este debate, porque este debate en Argentina se agotó hace muchos años, pero sin embargo en el País Vasco siguió hasta este libro, en el que dicen que Caperucci hace carlismo pictórico. Eso fue un libro muy virulento. El título, ya ves, es interesante, es Arte en el País Vasco, pero lo curioso, bueno, que además uno de los autores es John Juaristi, así que, pero curiosamente, yo analizo mucho este libro porque ellos critican un concepto de arte vasco, pero lo critican usando parámetros del siglo XIX, o sea, ¿qué es un arte nacional? ¿Es cierto tipo de representación? Y eso me pasa mucho en Argentina, que en Argentina ese debate se agotó muy raro, muy rápidamente, porque en una nación tan cosmopolita y con un origen migratorio tan pesado, es muy difícil buscar el origen. Se intentó buscar en el gaucho, se intentó buscar en un montón de formas regionales, pero nunca se llegó a un consenso. Entonces ese debate se agotó mucho antes y no es conflictivo el concepto de arte argentino. No entra a cualquier museo y hay un área de arte argentino que puede ser un italiano, puede ser un artista argentino, pero que vivió toda su vida en otro país. Por ejemplo, Picasso. Picasso es un artista español. Picasso vivió toda su vida en Francia y no respondía ni siquiera a la Academia Española. Y en Argentina cuando me decían, ¿y cómo es el arte vasco? Cuando yo empecé esta investigación en 2017. Y me decían, y yo les decía, ¿y cómo es el arte argentino? Y ahí los historiadores del arte argentino se iban, porque se daban cuenta que se estaban metiendo en un debate que había quedado absolutamente desactualizado, pero que en el País Vasco duró muchos años, incluso hasta la década del 90, y es buscar características físicas en algo que nunca lo va a tener. Arte vasco tiene más peso discursivo que físico, ¿no? En una obra de arte. No se puede encontrar. Lo importante es que cada momento histórico define como arte vasco, porque Caperucci entró en conflicto cuando vio esas esculturas geométricas, dijo, pero si esto no es arte vasco. Pero claro, el artista era vasco, y él tenía una visión muy esencialista y racial de lo que era ser vasco.
Entonces no se le podía escapar, Oteiza era vasco, no le quedaba otra. Se le había enviado el concepto de arte vasco, lo tenía que aceptar. A ver, está Iñaki Saiz, que de Muneta, que quiere hablar, se pone el micrófono y que haga la pregunta. Correra. Hola, muy buenas tardes. Encantado de saludarte, Alfonsina. Sin más, es que hasta hace poco ha habido una muestra en el Museo San Telmo que se llama Clima Ideal y es sobre los carteles oficiales que ha habido en San Sebastián y sobre parte de Guipúzcoa. Y la verdad que es muy interesante. Tengo el libro aquí. Y claro, es que yo reconozco el arte vasco detrás de todos y cada uno de esos carteles y es que muchos no son vascos. O sea, es que son carteles de artistas nacionales e internacionales que son seleccionados porque son capaces de transmitir eso. Entonces, claro, me gustaría saber cómo se engarza eso con el pensamiento de Caperucci y qué opinaba él de este tipo de carteles si es que tenía conocimiento de ello. Porque, claro, es la oficialidad frente a la tradición igual más oralista. No, él no analiza cuestiones académicas, más allá de lo académico. Como tener el micrófono abierto me escucho yo misma. Él no se mete con cuestiones de ilustraciones, por ahí sí habla de algunos cómics, porque bueno, como habla de los Arrugue y de Juan de Zavalla, por ejemplo, Chiqui, que era un gran ilustrador de la época, pero no se pondría jamás a analizar, ni de hecho tampoco reproduce en su libro, nada que no sea pintura, escultura en ámbitos, digamos, en lenguaje más académico. O sea, él reproduce no se ve nada, pero probablemente se ve invertido, tal vez. Él le interesa el arte académico y bueno, la gran cuestión es que no hay escultores vascos. ¿Por qué no hay escultores vascos? Claro, después todos los artistas posteriores, Oteiza, Basterrechea, todos van a querer ser escultores. Y en este periodo no hay escultores vascos, que no existan escultores tiene que ver con que la escultura tiene una dificultad técnica añadida, que se requieren medios materiales. Probablemente no existía en Euskadi una fundición apta para que se desarrolle la escultura y existió después, cuando llegaron estos jóvenes artistas, Oteiza, Basterrechea y Chillida. Pero él no se mete con cuestiones de ilustraciones más. No le hubiesen interesado jamás los dibujitos de Basterrechea para Saskinaski. ¿Y esto? A pesar de que era ilustrador. Esto, carteles de Antonio de Guezala, son carteles de cosas que ocurren en Vizcaya y aquí no hay representaciones bucólicas de los vascos, es una representación absolutamente moderna, ¿no? No recuerdo si él habla de Guezala, pero creo que debería hablar de Guezala porque habla de su se me fue el nombre del suegro de Guezala. Él lo que hace es definir esto, hacer como Andrea Mosch, definir la cuestión temática. O sea, uno se puede vasquizar por tema, pero lo que define al arte vasco es, porque él tiene por un lado, intenta definir una versión de arte vasco, él nunca da una respuesta. Él hace que hablen todos los personajes, él tira sus ideas y siempre lo hace con mucho humor. Por ejemplo, en un momento presenta unos estudios biológicos que se hicieron en Argentina, porque consulta con médicos y habla con Justo Gárate, y Justo Gárate le dice que los vascos tienen una forma de la cabeza, estas cosas de la fisionomía del siglo XIX, la forma de la cabeza, que caminan de cierta forma, y después nombra al doctor Echeverry, que era el padre de la esposa de Irujo, que vive todavía, María Elena, que hizo estudios sobre el RH negativo en un hospital de Argentina, ¿no? Esta cuestión absolutamente racial. Entonces empieza a contar todas estas cosas. Claro, en un momento como que el libro le queda, ¿qué está hablando? Del RH negativo y que cuenta que este médico reconoce a un vasco, a un taxista que es vasco por la forma del cráneo cuando lo ve desde la parte de atrás del auto. Y está hablando, es un libro de arte. Entonces dice, bueno, vamos a concluir que la mayoría piensa que a los vascos se los reconoce por la chapela, o sea, por la boina. Porque se da cuenta que el libro se le está yendo un poco de la mano argumentalmente, pero bueno, Caperucci sí tiene una escritura muy divertida, es muy gracioso y hace mucho al respecto, pero nunca da una respuesta, sino lo que hace es dialogar diferentes respuestas para no mojarse del todo, pero claramente muestra que tiene un conflicto con las nuevas corrientes artísticas, pero la respeta. La acepta porque tienen sangre vasca. RH negativo.
Y el cráneo también. Y caminan, además, de cierta forma. Enrique también tiene una pregunta, así que si quieres poner el micro, Enrique. Sí, solo que se me cortó la comunicación mientras que estábamos hablando y quedé ahí. Así que no, era redondear eso. Y ya que largaba la pregunta esa de qué es arte vasco, o de lo que estaba hablando Alfonsina, y bueno, yo creo que arte vasco puede ser todo, puede ser hecho por un vasco, puede ser tomado de la tierra vasca o qué sé yo. Inclusive el arte en sí va cambiando, se va mejorando, se van utilizando unas técnicas diferentes y puede ser basado sobre lo mismo. Hoy por hoy hay artistas vascos nuevos que están haciendo obras maravillosas de temas antiguos y se puede tomar como tal también. Evidentemente, el estudio que está haciendo Alfonsina está basado sobre aquellos famosos pintores de determinada época de la vida de Euskal Herria, ¿no? Pero bueno, muy interesante. La verdad que da para A mí hablar mucho más. lo que me interesa analizar, a mí, o sea, creo que no corresponde a nosotros definir qué es un arte vasco, sino analizar qué fue para diferentes personas a lo largo de la historia. Y esto que dice Rubén Suárez acá es interesante también, es la cuestión de la oligarquía argentina de origen vasco del consumo de arte, que ya vimos además que hay estrategias concretas de diferentes artistas y muchos lo manifiestan. Zuloaga no lo manifiesta, pero sí trabajaba muy especialmente para Larreta, que además Larreta, Enrique Larreta, el del Museo de Arte Español de Buenos Aires, era de origen vasco, pero estaba casado con una anchorena además, una personaje de la oligarquía argentina vasca, y su interés es construir una visión de la hispanidad, o sea, a través de las glorias de Don Ramiro. Y justo me escribió Oscar por acá y me perdí. Y en la correspondencia, ellos, como dos vascos que son grandes hispanistas y defensores de la hispanidad, se refieren uno a otro como Euskaldun, que como ya, no sé si creo que ya Marina lo habló, que es la manera, digamos, para los que no saben, de decir vasco en euskera, y que tiene una referencia directa a la lengua, porque significa el que posee el euskera. De todas formas, yo creo que ninguno de los dos habla euskera, ni Zuloaga, ni Larreta, pero sí se decían, palabra de Euskaldun, decían como, bueno, si te encargo esta obra, como después te la pago, lo típico, ¿no? Palabra de Euskaldun. Y Rebollos manifestó ese interés claro en vender obras en Argentina, los Zubiaurre también, los Arrue, con la cuestión de los sabinos, hay que vender sabinos en Argentina, y sí, y apostaban sobre todo a la oligarquía argentina. No sé si tanto los Arrue o... Bueno, los Arrue, hay otro caso de los Arrue que es muy, muy interesante porque se junta a fútbol y arte. En una carta entre los hermanos, que también está en el archivo del Bellas Artes de Bilbao, un hermano le cuenta muy preocupado a otro, diciéndole, hay un debate en la prensa de Buenos Aires sobre si el Athletic, el Irún y el Eibar son equipos vascos o españoles, ¿no? O sea, son tres equipos que están en territorio del País Vasco, digamos, de Euskadi. Se armó un debate en la prensa, supongo que será la española, nunca lo rastré, ellos lo cuentan. Y ellos están muy preocupados porque este debate puede fragmentar a la sociedad, a la colectividad vasca, entre los que se consideran españoles y los que no, y van a vender menos obras. O sea, su preocupación al fin y al cabo es eso. Que si se fragmenta la colectividad van a vender menos obras. O van a ir, o si van unos, no van a ir otros a la exposición. Así que bueno, en esas cartas de correspondencia privada entre ellos, incluso la de Rebollos a Unamuno, quedan como bastante peseteros, como diría, capitalistas. Está acá el vasquito diciendo quiero donar la obra a Bert Solaris porque me representa mi pasión a su grata institución, y el otro, el artista, tiene que comer, pobre. Así que hay muchos intereses contrapuestos. Espero que les interese. Casi que si me queda tiempo les cuento la cuestión de los hermanos de Zubiaurre y lo que pasó con la obra Bert Solaris.
No sé qué dicen, si tienen algo más para que quieren que comentemos, si no, les incluyo esta parte de lo que les voy a mandar de la... Alfon, Dígame, sí. a mí me gustaría hacer una pregunta que no tiene mucho que ver con lo que venías comentando y después ya si querés nos contás esto que parece muy A vos te va a interesante. encantar. Genial. La pregunta es muy de investigadora, pero me interesa, por además vos estudiaste conservación, ¿qué No, está en realidad estudié pasando? historia del arte, después estudié conservación, pero de papel nada más. Bueno, y te quería preguntar qué está pasando, si hay esfuerzos por digitalizar todas estas obras, o bueno, qué pasa cuando están mal conservadas. Me acuerdo que hace poco pasó lo de la inundación en Euskal Salea, Bueno, que me por suerte en comentabas. Euskal Salea, bueno, por suerte, digo, no. Lamentablemente se inundó la biblioteca de Euskal Salea, el Euskaltegui de Buenos Aires. Estamos en el rescate de la biblioteca, pero afortunadamente no se inundaron obras de arte. Sí se mojaron los vascos en la Nación Argentina y los vascos en el Centenario y gran parte de Ekin, pero bueno, estamos en rescates, hay que restaurar. La cuestión de las obras en sí es muy diverso, ¿no? En algunos centros vascos, en Laura Guat tienen muy identificadas sus obras, muy bien, una secretaria hizo todo ese trabajo. Faltaron algunas, pero porque no eran de artistas vascos. Por ejemplo, uno bien entra, está como la Leguizarra, o sea, una escultura que hizo un artista argentino, Fioravante. Creo que ese no está catalogado. Después, como que sí, trataron de identificar, en algunos no identificaron, yo pude encontrar algunas cositas sobre las obras que tienen. Y pasa esta cuestión con el contacto, ¿no? Yo encuentro una obra, consulto con otra persona, o sea, hay que hacer redes para completar la información que falta sobre las obras. Después, las que están en museos públicos, en el Bellas Artes, yo trabajé en el Bellas Artes, además, no hace mucho, era investigadora del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Había algunas digitalizadas y otras no. Entonces me dijeron cuál es la forma de ver las obras y hay que pedir fotos, ¿no? Porque las fotos están hechas a demanda. O sea, hay ciertas fotos que están subidas a la web, pero no está fotografiado, porque si no, o sea, hay 17.000 obras en el museo o más ahora, no sé. Entonces no pueden ir fotografiando todo, entonces si uno pide, entonces por ejemplo, un día hay 2 retratos de Ramón de Zubiaurre hecho a Victorio Campo, justamente uno de los miembros de las intelectuales de la oligarquía argentina. 2, además. Y se hizo una exposición de Victorio Campo, entonces pidieron la digitalización. Y entonces como yo ya todos los que me conocen saben que yo soy Euskal Sale y si hay algo que suena vasco me tienen que llamar, me llamaron y me dijeron, creemos que este tiene apellido vasco, bajá. Entonces, bueno, bajé y me pude ver la obra porque le estaban sacando fotos. Y lo bueno es que cuando se pide para digitalizar una obra, para sacar una foto, ahí hacen una evaluación de conservación, ¿no? Entonces dices, mira, esta había que hacerle esto. Pero no, la verdad que es bastante deplorable algunas cuestiones, como por ejemplo, claro, lo que no se sabe, no se conoce, no se valora. Entonces pasó como esta gente que tenía una escultura de un tío abuelo de Néstor Basterrechea, hecho por Andrea Mosch, que además les voy a mostrar quién es ella, porque se hizo un estudio muy importante sobre Andrea Mosch, que lo hizo Ángeles de Dios Martina, Ángeles de Dios, sí, Altuna de Martina, este libro sobre Andrea Mosch, un artista muy importante, y ellos no sabían quién era. Entonces, cuando yo en una charla lo nombré, me dijeron, nosotros tenemos una obra que está firmada por este artista. Y lo usaban para colgar los sombreros y los sacos. Claro. O sea que porque entonces, sabían lo que tenían. también por lo que comentás, parece que la única que está investigando este tema en Argentina, al menos sos vos. O sea, bueno, no sé si... lo estudió Andrea Mosch, estudiaron algunos historiadores que trabajaron la cuestión de artistas españoles, o sea, estudiaron sobre todo a los vascos españoles. No, hay gente, bueno, por ejemplo, la gente del Museo Enrique Larreta, hay una historiadora que se dedica específicamente a Zuloaga en la Argentina, pero no, o sea, es como que hay que ir viendo así, ¿no? De hecho, por ella supe, porque yo comparto un equipo de investigación con ella en el Instituto de Historia del Arte de la Universidad de Buenos Aires, y viene y me dice, ¿qué significa Euskaldun? Y ahí fue cuando supe que se referían en la correspondencia a ellos como euskaldunes. O sea, pero... hay pregunta o comentario de Edmundo. No sé si querés darle la palabra. Sí, que hable, a ver.
Hola, muy buenos días. Buenos días. Primero que nada, pues muy buena exposición sobre el arte. Y bueno, yo tengo una duda. Bueno, apenas la semana pasada me enteré que hay un Euskal-Etxea, pero esté bien dicho, aquí en Ciudad de México. Yo no sabía que hay un centro vasco. Y bueno, y mi duda me surge que porque escuché durante su exposición, profesora, que había mencionado a un artista mexicano vasco y no lo recuerdo. Entonces me gustaría saber más acerca de cuántos artistas vascos pues tomaron relevancia aquí en México y pues saber si fueron previo al exilio español, o sea, finales del siglo XIX, principios del XX, o durante el exilio de españoles que hubo durante la Guerra Civil. O sea, me gustaría como que saber más acerca de ese tema de artistas vascos aquí en México que tomaron relevancia, porque la verdad yo desconozco. Y bueno, y Sí, el caso de México, la todo, verdad pues, que yo no lo conozco mucho. Decime sí. todo perfecto. Me gustaría Bueno, saber. Muchas gracias. muchas gracias. El caso de México no lo conozco profundamente en relación a la historia. Sé que tuvieron su propia prensa, pero no sé en relación al arte en sí. El artista que yo mencioné es Aurelio Arteta, que en realidad, bueno, él era del País Vasco, se exilió a México porque también hubo una cuestión con el exilio mexicano, que a México fueron muchos socialistas, ¿no? Aurelio Arteta era socialista, ¿no? Era muy valorado por el Partido Nacionalista Vasco, pero se identificaba como socialista. De hecho, hay otro libro sobre la muerte, creo que se llama La muerte de Arteta en México, muy interesante, que hizo González de Durana. Se lo recomiendo eso. Arteta estuvo muy poco tiempo en el País Vasco, perdón, en México, porque llegó y tuvo un accidente y falleció. Y otro artista que también le pasó lo mismo, México era muy peligroso para porque cuando vino Jorge Oteiza a la Argentina, vino con un artista que se llamaba Narciso Balenciaga, que no es Balenciaga el diseñador, es otro Balenciaga. Era un artista muy joven, un pintor, llegaron juntos a Buenos Aires, finalmente él después decidió irse a México. Y también falleció en México, a muy corta edad, estuvo menos de un año en México. Así que eso es el conocimiento que tengo sobre México. Habría que revisar, ahora no lo tengo muy presente, a quiénes menciona Caperucci en México. Él lo que hizo fue tratar de hacer una investigación así muy ampliada. Le faltan muchos artistas de Uruguay porque había encargado a Vicente Amézaga que haga la parte de artistas uruguayos y no se la mandó a tiempo, entonces incluyó pocos artistas, pero la de México se la hizo un corresponsal, digamos, en la Euskal-Etxea de México, así que si querés escribime y después te paso, porque yo este libro lo tengo ya súper digerido, busco cuáles son los artistas vascos que él identifica en México. Pero el gran relato que construye es de Arteta, porque él tuvo la intención, y de hecho lo refleja en la correspondencia con los editores, de coronar a Arteta como el máximo representante del arte vasco. Así como si fuese, y lo dicen, como un Miguel Ángel del arte vasco. Ok, perfecto. Muchas gracias. Recordame y yo te mando todos los mexicanos. Y si alguien de cualquier país quiere lo mismo, yo les digo de qué nacionalidades aparecen acá. Porque lo hice el trabajito de hacer la lista de artistas y dónde estuvieron. Y muchos que no estuvieron en un solo lugar, muchos como Teiza que deambularon por todo el continente americano, que estuvieron en Argentina, en Chile, dando clases en Colombia. No es que, como contaba Oscar en la primera clase, no es que el migrante caía en una ciudad y se quedaba ahí. O sea, circulaban por distintos lugares de América a veces. Bueno, no sé si quieren algo más, si no les cuento la cuestión de qué pasó con los Subiaurre y la donación de Bersolaris. ¿Vamos con los Subiaurre? No sé si quieren que comparta de nuevo y vemos la imagen. Voy a hacer eso así, a ver.
¿Están viendo? Bueno, igual están viendo un Basterrechea, pero ya voy para atrás. ¿Se ve? Perfecto, vamos al Zubiaurre. Acá está, Bertolaris. Igual, no sé si mostrárselos porque si no, no se los voy a mostrar. Bueno, mírenlo bien, ténganlo en mente, recuérdenlo. Es una escena, están los Bertolaris, estos improvisadores de versos en euskera, estas dos figuras, todo el público viéndolo en un paisaje rural, pacífico, con montañas y un cielo amarillo y todos muy contentos y felices. Bueno, dejo de compartir, así les leo qué pasó. Dejé de compartir, ¿no? A ver que me voy a abrir el textito, porque eso no lo tenía preparado, porque se los iba a dejar para ustedes. Pero bueno, como les comentaba, ellos hicieron esta exposición. Esta obra fue la elegida por la colectividad para ser donada al Bellas Artes, como una forma de representar, de que su identidad esté representada. Y bueno, a mí lo que me interesaba es la cuestión, y de hecho me planteé mucho, es Valentín de Zubiaurre y su hermano eran sordos, o sea que ellos nunca habían escuchado a Humberto Lari. Además, eran, curiosamente, curiosa y tristemente, eran hijos de un músico. Su padre, también llamado Zubiaurre, Uriona Barrenechea, había sido un músico muy importante en Madrid y había sido hasta director de la capilla de los Reyes en Madrid. Incluso estuvo un tiempo en Argentina probando suerte, aparece en la tapa del número 6 de la Baskonia, por su importancia. Finalmente no tuvo éxito en Argentina, volvió a Madrid y sí tuvo mucho éxito, y por eso sus hijos nacieron bueno, no vivieron casi toda su vida en Madrid, eran madrileños, a pesar de que a veces iban al caserío de Garay a pintar. Ambos eran sordos, también tenían otra hermana muy conocida, que estaba casada con un crítico de arte que también se exiliaron en México, eso sí te puede llegar a interesar. Tengo un libro sobre la hermana, Pilar de Zubiaurre. Ella era pianista, pero bueno, sus dos hermanos, al no poder seguir los pasos de su padre como músico, los mandó a la Academia de Pintura y se volvieron muy importantes pintores. A mí me interesó muchísimo, y estuve hablando con una antropóloga que estaba obsesionada con lo mismo, por qué esta persona tiene una obsesión con algo que nunca escuchó, porque realmente tiene una obsesión. En el Reina Sofía hay una obra de Bertolaris, en el Bellas Artes, la que les mostré acá de mi mousepad, hay otra obra de Bertolaris. Y acá en Buenos Aires también tenemos. Entonces eso ya me pareció curioso. Pero más curioso me pareció cuando accedí a los catálogos, que los puse las fotitos de los catálogos de la exposición, que tenían un prólogo el prólogo del catálogo de la exposición estaba escrito por una persona muy importante, Ortega y Gasset, tal vez lo conozcan, un filósofo español muy importante, que ya encontraré. ¿Qué decía Ortega y Gasset en el prólogo Acá, así arrancaba el prólogo de la exposición de la exposición en la que la colectividad vasca eligió donar Bertolaris al Museo Nacional de Bellas Artes. Decía Ortega y Gasset sobre los Zubiaurre. Los hermanos Zubiaurre son vascos, sordomudos y pintores. Esto quiere decir que hay en ellos tres potencias de mutismo. Ser vasco es sin más una renuncia nativa a la expresión verbal. El misterioso pueblo vascongado posee un idioma elemental que apenas sirve para nombrar las cosas materiales, y es por completo inepto para expresar la fluencia fugitiva de la vida interior. ¿Qué les parece? Sí, wow. Y ahí me pareció muy curioso, o sea,
cómo se da, cómo pasan muchas cosas con esta donación. Por un lado, hay un artista que es sordo con un especial interés por una tradición que es oral, que es históricamente oral. Por otro lado, un filósofo que dice que niega la capacidad expresiva de la lengua de este pueblo, ¿no? Y simultáneamente, la colectividad vasca, les voy a mandar el texto completo, el enlace por mail. Y es mucho más largo el texto, de hecho. Se consigue en internet también, porque se estudió fuera de contexto, fuera del catálogo, como un ejemplo de negación del euskera, ¿no? Y es mucho más largo, sigue analizando un montón de cosas sobre por qué el arte de los Zubiaurre es mudo, ¿no? Y les decía, y lo curioso es que esta persona escribió este texto y simultáneamente la colectividad vasca está eligiendo justo la obra Bertzolaris como representación de su lengua, que consideran como la parte más importante y distintiva de su identidad, ¿no? Entonces están pasando cosas raras ahí discursivamente entre esas cosas. Y a mí lo que me interesaba mucho es, en un momento estaba obsesionada sobre los Zubiaurre, ¿sabrían euskera? ¿Entenderían euskera? Bueno, al final después descubrí que Ramón sí. Y bueno, después una amiga, de hecho, que es la que está encargada de la cátedra de euskera de la Universidad de La Plata, me dijo, pero no importa si saben o no euskera, porque fíjate la Vasconia lo que dice, y lo que decía Marina ayer. La Vasconia estaba en castellano, pero sin embargo se exalta la lengua a pesar de que no se la usa en la transmisión cotidiana, se usa más que para poesía, cuentos, o sea, hay un consenso sobre la importancia del euskera en la construcción de la identidad, al margen de su uso efectivo. Eso por un lado. Y por el otro yo pensaba, ¿y qué habrán dicho en la Vasconia sobre esto? Porque imagínense que Marina también les contó que en un momento la Vasconia cambió la grafía de V y C a B y K, y que eso se dio además por un evento específico que ocurrió en Bilbao. Unamuno, en ese momento, había llamado en unos Juegos Florales a la muerte del euskera. Y esa bronca se internacionalizó por la negación de Unamuno del euskera, y ahí fue cuando ellos dicen que van a cambiarle la grafía para reivindicar el alfabeto vasco, la grafía vasca, por esta negación de la lengua. Entonces yo pregunto, si esto fue, no recuerdo, Marina, en qué año exacto cambió la grafía de la Vasconia, pero fue durante la década del 1 al 10, digamos, ¿no? En 1903, o sea, Claro. exactamente 10 años después de que la empezaron a publicar. Y en el 20, la Vasconia es un seguimiento completo de este acto de donación importantísimo de los hermanos de Zubiaurre, y no dicen una palabra de lo que decía el prólogo del catálogo de la exposición de Ortega y Gasset, que arrancaba, así arranca, esas son sus primeras palabras. Los hermanos Zubiaurre son 3 veces mudos. porque son sordos, porque son pintores y porque son vascos. Y los vascos tienen una lengua incapaz de expresarse. Entonces yo aluciné, y claro, mi hipótesis es que realmente nadie leyó ese catálogo en el momento, porque si no hubiese habido jaleo, como dicen en España. ¿Qué dice Clara? Te cambiaron el nombre y también demandaron que siempre se escriba sobre todo aquello que tiene, claro, con B y con K. Sí, la cuestión de la B y la K finalmente se resolvió con usar el término euskaldun para decir vasco en euskera. Y bueno, eso es... De hecho, Alfon, perdón, te agrego una cosa, que es que en números posteriores de la Vasconia, más o menos en la década del 20, de 1920, entran en una polémica con la RAE. Les mandan una carta a la RAE diciendo que en realidad en castellano, vasco y todos sus derivados se escriben con B larga y con K, y de la RAE les contestan que no, que se va a seguir escribiendo con B corta y con C, y ellos muestran esa respuesta súper enfadados, y hay toda o sea, se pone muy en el centro toda esta cuestión que parece más anecdótica que otra cosa. La verdad que son un poco contradictorios a veces, lo que decías también de Unamuno, le dan mucha cabida a Unamuno en la revista. Uno es la estrella de la revista La Vasconia, y sin embargo es la persona por la que cambiaron la grafía.
Exacto, exacto. Sí, hay muchas contradicciones. Pero bueno, al final son súper inclusivos. Eso es valorable. Y lo que sí es interesante que también esta situación diaspórica daba cierta impunidad para ciertas cosas, ¿no? Porque ellos se daban el lujo de decir y publicar cosas que tal vez en el Estado español y sobre todo durante el franquismo no se podía publicar, ¿no? Igual motivo por el que el editorial Ekin publicaba sus libros en euskera en Argentina. De hecho, se publicó hasta el Martín Fierro, que aquí lo tengo también. Martín Fierro, no sé si saben, es una de las obras más importantes de la literatura argentina. Y aquí lo tengo, traducido al euskera, con unas ilustraciones muy, muy importantes. Los más importantes ilustradores de la Vasconia son Caperochipi y Basterrechea. Basterrechea en ese momento, que era muy joven, tenía 20 años. Y Luis Beltrán Solá, que era otro artista, que era un artista argentino que también ilustraba. Pero esto es el Martín Fierro en bilingüe. Nunca me paso que me sobre tiempo, siempre me falta. Bueno, Alfons, si te parece, podemos ir cerrando acá. Si nadie... Sí. Quedan 15 minutos. Nadie tiene obras de las que yo en la casa, ¿no? O en Soscalechea. Bueno, después te mandan un mail si alguien encuentra alguna, sí, alguna reliquia. Bueno, vamos a darle finalizar a la grabación. No sé si empezaste vos. Bueno, creo que yo le puedo dar. No, empezó Oscar, pero creo que sí, termina cualquiera de las dos. Y bueno, próximamente estaré para los de Uruguay y de Rosario, voy a estar por ahí viendo las obras y sus archivos. Nos vemos por ahí. Bueno, Emilia Esker, Etalaster Arte. Muchas gracias y hasta pronto.